necesitamos hacer un cambio radical en nuestra mentalidad y para eso debemos discutir, debatir ideas distintas que nos ayuden realmente a hacer cambios verdaderos en el país. Está con nosotros hoy el licenciado Miguel Balcells. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, Giovanni? Muchas gracias. Bien, todo súper bien. Gracias por la invitación. Qué bueno. Quisiera que platicáramos acerca de las reformas a la ley electoral. ¿Por qué se necesita hacer reformas? Bueno, tenemos una ley electoral que es de 1985. Es una ley constitucional que nace junto con la Constitución Política de la República, que actualmente nos rige. Y esa ley ha ido sufriendo algunos cambios y más o menos como adaptaciones o se ha ido adaptando después de cada proceso electoral. Lo interesante de ahora es de que el último proceso electoral del año 2023 nos mostró que la ley tiene muchas deficiencias. Lo que ha pasado realmente, Giovanni, es que la institucionalidad del país, incluyendo al Tribunal Supremo Electoral, o sea, la institución que realmente es el Tribunal Supremo Electoral, ya no es lo mismo, pero en el sentido de las personas, ¿verdad? Nosotros en el movimiento Reforma Electoral lo que vemos es de que ha habido una degradación de la aptitud y de la calidad de funcionarios en todas las instituciones del país, ¿verdad? Y entonces creemos que la necesidad y la piedra angular de cambio realmente para nuestra sociedad tiene que empezar por lo político. Y de esa forma hay que oxigenar la participación política. Claro. Entonces nosotros lo que estamos haciendo en el movimiento Reforma Electoral es haciendo una propuesta en donde se logre esa oxigenación de la participación política, ¿verdad? Un recambio de lo que hemos visto de nuestra clase política actual. Okay. Necesitamos manejar filtros un poquito más abiertos, en el sentido de que la gente que está en cualquier parte del país, que ejerza cierto tipo de liderazgo positivo, que se dé a conocer en el ámbito político y que esas personas puedan optar a candidaturas en las futuras elecciones. Okay. Aparte de muchas cosas más, ¿verdad? Pero ese es el fondo principal. Claro. ¿Y cuánto tiempo llevó elaborar estas reformas? Sí, nosotros venimos con el tambor del antisistema actual desde el voto nulo. Okay. ¿Verdad? Yo, en lo personal, empecé a hablar del voto nulo en septiembre, octubre del año 2022, antes de las elecciones, porque yo consideraba que no habían opciones. Entonces empezamos, y yo en lo personal empecé a ver el tema del voto nulo, lo entendí, lo analicé y empecé a hablar mucho del voto nulo y pues el resultado fue que el voto nulo ganó en la elección de junio del 2023. Y después seguimos con la misma inercia, los que nos metimos en este movimiento del voto nulo, si lo quieren ver así. Hay algunos por ahí que dicen que ellos eran los principales y hubo algún candidato descalificado que habló del voto nulo también. Pero al final de cuentas, el grupo de personas que hemos venido actuando sobre la base de que creemos que hay que cambiar el tema político en Guatemala, consideramos que esa fuerza del voto nulo en junio, que fue 1 millón de votos, y esa lección que le dio la ciudadanía a la actual clase política, trae una inercia y trae un ímpetu. Y entonces, después de la segunda vuelta, nos sentamos el grupo que se ha ido generando de manera orgánica y identificamos que la siguiente batalla ciudadana que nosotros hemos estado promoviendo, ahora por el movimiento de Reforma Electoral, era proponer cambios a la ley electoral. Entonces ahí yo, por tener la profesión de abogado, hice una convocatoria y el resultado fue que un grupo de abogados, no más de 10, okay. Menciono al principal, que es el licenciado Gerardo Galvez Braham, que él ha trabajado conmigo muchas cosas. Entonces hicimos un tema de recopilar cuáles eran las deficiencias que nosotros detectábamos a nivel general, si lo quieren ver así. Claro. De ahí hicimos un filtro. Sí, seguro, porque a todo mundo que se le pregunta encuentra algo que cambiar. Sí, correcto. Hay mucha gente que dice que hay que reducir el número de diputados, hay un montón de cosas. Claro. Pero nosotros logramos condensar 7 puntos específicos que creemos que si nosotros como ciudadanos
y tenemos incidencia del Congreso de la República, porque al final ahí es donde se modifican las leyes y se crean las leyes. Claro. Al final nos quedamos, ese grupo, si quieres ver, pequeño, y lo que hicimos fue recopilar algunas propuestas que ya estaban en suspenso o en stand-by en el Congreso de la República. Entonces agarramos esas propuestas, las mejoramos e incluimos algunas cosas que ya son de autoría propia. Resumiendo tu respuesta, estamos desde septiembre del año pasado en esto. Desde agosto. Y a principios de noviembre nosotros ya teníamos la propuesta, que es un proyecto de ley para reformar la ley electoral de 18 artículos. Y en la compilación de esos 18 artículos están los 7 cambios que nosotros estamos proponiendo. Sí, a mí me parece importante que la población sepa que es algo bien pensado, bien analizado, eso que mencionas que vieron otras propuestas y todo el tema, porque, insisto, muchos van a decir, es que se debería hacer esto otro, que se debería hacer acá, pero hay impedimentos para hacer muchos de esos cambios. Entonces es bueno establecer esa parte de que es algo bien analizado y que promueve lo que mencionabas hace un momento, acerca de que liderazgos locales puedan encontrar una plataforma para poder llegar a la política en Guatemala. Correcto. Lo que dijimos al principio fue cuál es el problema real que tiene la política hoy por hoy en Guatemala. Claro. Y el tema real es que tenemos malos políticos, ¿sí? Entonces hay un tema de que tenemos que descifrar cuál es el impedimento para que personas capacitadas que quieran aportar y que ejerzan liderazgos, porque en Guatemala, me imagino que por la labor que vos haces y con el grupo de personas que trabajan, hay líderes en toda Guatemala. Totalmente. Hay líderes en toda Guatemala. ¿Qué es lo que pasa? Hay un valladar en la participación que va directamente a los bloqueos que imponen los mismos partidos políticos. Claro. Entonces nosotros estamos proponiendo como una, valga la redundancia, propuesta disruptiva, facilitar la creación de los partidos políticos. Y cuando nosotros hablamos de esa facilitación y se lo decimos a las personas que estamos hablando ahorita enfrente de ellas, la gente se asusta porque entonces dice, van a haber 300 partidos políticos y lo que menos queremos ver son partidos políticos. Pero esto tiene una lógica, y la lógica es que, supongamos, una persona que está ejerciendo liderazgo y sea atraído para, hoy por hoy, para participar en un partido político y quiera llegar al Congreso de la República, lo primero que le dice la persona del partido político, mira, dinero sobre la mesa y escogemos en qué casilla vas a ir. Dependiendo del monto que ves. Correcto. Entonces, la propuesta de esta reforma a la ley electoral es reducir el número de firmas. ¿Por qué reducir el número de firmas? Porque ya tenemos el ejemplo vivo con lo que le pasó a Semilla, y no dudo que todos los partidos actuales tengan vicios en las firmas. Claro. Eso no lo dudo yo. Y que Semilla cometió el error, lo cometió, y eso es un delito, pero eso ya es un tema que no vamos a platicar acá, pero lo estamos poniendo como ejemplo. Claro. En donde ese primer tropiezo que tiene la gente en participar en política hay que facilitarlo. Yo siempre pongo el ejemplo que cuando el Estado de Guatemala quiso romper la barrera entre la informalidad del comercio a la formalidad. ¿Y qué es lo que hizo el Estado de Guatemala? Fue simplificar hacer sociedades anónimas. Claro. Ahora tú puedes hacer una sociedad anónima en una semana y te vale 2,000 quetzales hacer una sociedad anónima si no están los honorarios del notario. Pero ahora, como son 40,000 notarios, Hay competencia. hay competencia, es bastante bajo. Entonces aquí, utilizando ese parangón que no es tan exacto, lo que nosotros creemos es de que no estamos proponiendo candidaturas independientes en esta propuesta de reforma, pero sí estamos proponiendo de que un grupo de 1,500 personas puedan armar un proyecto político y que tengan la presencia y la organización en todo el país, pero al final de cuentas dejamos la tijera después del evento electoral. O sea, puedes hacer un partido político, puedes hacer una propuesta, pero después del evento electoral sigue la misma tijera. Claro. Si no llegas al 5% de los votos válidamente emitidos o no colocas un diputado, esta organización política desaparece. Claro. Esto no lo estamos tocando, esto sí. Entonces, eso es precisamente para motivar. Y estábamos viendo algunos antecedentes cuando se formó todo este tema
por el licenciado Félix Castillo, que fue el primer registrador electoral del registro de ciudadanos. Okay. Y esas magistraturas impresionantes de Méndez Bruger y todos esos grandes señores juristas reales. Claro. La idea original era que para aperturar el espacio democrático había que facilitar hacer los partidos políticos. Esa fue la idea original. Y si vos lo pones ahorita en el plano actual, son solo 25,000 firmas. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos tanta escasez de líderes en Guatemala que no pueden ni motivar ni siquiera a 25,000 ciudadanos para participar en un proyecto político. Entonces se van a la compra de firmas. Claro. Y ahí empieza la prostitución de la política. Hay un negocio, totalmente. Entonces, eso es uno de los cambios que estamos proponiendo. Y esto lo pensamos en pizarrones, leímos antecedentes de otros países. No nos contagiamos mucho por eso, pero tenemos algo de España, de algunos países de Sudamérica. Y condensamos estos 18 artículos. Podrían ser 70, Claro. pero eso marea a todo el mundo, ¿verdad? Total. Bien, como ven, es una reforma de ley bien planificada, bien pensada y con buenas intenciones, que los ciudadanos puedan participar. Necesitamos ese tipo de ideas y necesitamos que nosotros los ciudadanos abracemos estas ideas, entendamos que es una herramienta buena para nosotros y sobre todo las apoyemos. Unas últimas palabras, Miel. Bueno, la invitación a que participemos en el movimiento Reforma Electoral. Tenemos una página web que es el inicio de nuestra socialización, que es www.movimientoreformaelectoral.gt. Estamos en todas las redes sociales. Conózcanos, van a ver que aquí no van a ver a ningún dinosaurio de la política. No estamos hablando de formar un partido político, ¿verdad? Hay mucha mala intención en eso y gente dice, es que ustedes están formando un partido político. No, eso lo están haciendo los políticos actuales tradicionales o que de repente son nuevos, pero ya se contagiaron con el vicio. No podemos creer en una democracia sin manipulación si no reformamos la ley electoral. Y en eso estamos y muchas gracias por la invitación. Ok, muchas gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Bienvenidos a su programa Cambio Radical. Necesitamos ideas que realmente produzcan un cambio. Y la reforma a la ley electoral de partidos políticos es fundamental para producir un cambio. Estamos con Miguel Balcells. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, gracias, Joana. Aquí contento. Contento porque estamos involucrados en el movimiento y hay esperanza de que esto se vuelva bastante grande. Eso es lo que tenemos que hacer los ciudadanos, entender lo importante de esto. Hoy me quiero enfocar acerca de que estas reformas a la ley electoral no necesiten cambios en la Constitución. ¿Por qué lo vieron de esa manera? Correcto. Como te lo había dicho en momentos anteriores, nosotros fuimos haciendo un análisis pragmático, ¿verdad? Porque tenemos un problema de que siempre hay un enredo. En Guatemala todo lo que está enredado lo queremos solucionar enredándolo más, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros pensamos es que, primero, que tenemos una excelente constitución política de la República. Yo creo que es una constitución reconocida a nivel latinoamericano impresionante. Todos los basamentos y fundamentos que tiene nuestra constitución son formidables porque vienen de toda esa coyuntura que termina en 1982 y después está el proceso para la constitución en 1985. La pregunta básica es que tú me estás diciendo si estas reformas provocan cambios a la constitución. Correcto. Estas reformas que nosotros estamos proponiendo no provocan cambios a la constitución. La explicación básica es que si nosotros logramos, y lo vamos a lograr, meter estos 7 puntos para mejorar y oxigenar la clase política de Guatemala, y cuando lleguemos a levantar el estándar de nuestros políticos, y que realmente en Guatemala estemos en conjunción de una real democracia, y que la república funcione como república, en ese momento debería de ser revisar la constitución política de la república. Si nosotros tenemos mala calidad de políticos, tenemos una convulsión política, no tenemos estabilidad política, lo menos que podemos hacer, lo que tenemos que proteger es la constitución. ¿Qué es el momento actual? Correcto.
Imagínate que los políticos actuales, obviamente eso generaría una convocatoria a una constituyente, tendríamos un momento de que existiría el Congreso regular, por decirte, el Congreso que está ahorita, pero tendríamos una Asamblea Nacional Constituyente que reformaría la Constitución, pero ¿con quiénes? ¿Verdad? ¿A quién vamos a poner acá? Entonces, nosotros creemos que tenemos que provocar los cambios mínimos efectivos, que tengan un efecto material real, para que podamos renovar a esta clase política, le podamos meter oxígeno a la participación y después, cuando ya logremos salir de la convulsión, que ya podamos ver caras nuevas en la política, que ya la discusión no sea que si se van a dar almuerzos o no van a dar almuerzos en el Congreso de la República, eso simplemente lo que deberían decir es, vamos a tachar la comida en el Congreso y no lo discutamos frente a la población. La población tiene problemas de agua, de seguridad, de vivienda, de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que determinamos el equipo jurídico que promovimos estas reformas. Y me parece fundamental lo que dices, porque yo oigo a gente que dice, sí, es que hay que revisar la Constitución, es que hay que hacer cambios, y tú no estás diciendo que no, pero el tema es, ¿con quiénes? ¿Con quiénes? ¿En qué momento? Hacer algo, tocar algo tan trascendente e importante como es nuestra Constitución. Correcto. Yo siempre he dicho, el problema en Guatemala no es de las leyes, el problema es las personas que tenemos en la aplicación de la ley, quién tiene que aplicar la ley, y todos aquellos funcionarios que tienen que entender que la ley les crea limitaciones y que no traspasen esas limitaciones. Pero hoy por hoy, eso desde hace muchos años, desde hace 20, 25 y hasta podría ser 30 años, todo eso se ha ido degradando porque no tenemos a los pilotos correctos, no tenemos a los sastres correctos en el sentido político y en el sentido de la institucionalidad, ¿verdad? Buenas cortes, ¿sí? Claro. Buenos fiscales generales. Que aprovecho a decir, no hemos tenido ni un solo buen fiscal general hasta actualmente. ¿Por qué? Porque la mora de efectividad de la aplicación de la justicia en el ramo penal sigue siendo deficiente. Entonces, unos podrán decir que el actual fiscal general es buena, o que la otra fue buena, o que el primer fiscal... No ha habido ninguno bueno, porque la institución no ha estado en las manos correctas, ¿verdad? Todo es perfectible, pero el problema real y básico que hemos tenido en Guatemala es que no hemos tenido buenos políticos. Y de ahí parte este movimiento de la reforma de la ley electoral. La piedra angular para terminar con nuestros problemas en Guatemala es tener buenos políticos. Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo, y mientras lo decías me puse a pensar en lo que mencionaste de cuando se hizo la Constitución. La gente que hizo esa Constitución era otro nivel. El primer Tribunal Supremo Electoral era otro nivel, pero Vinicio jaló la palanquita de hagamos desgracia a Guatemala y desde ahí no la ha subido nadie, ¿verdad? De hecho, yo estudiando la maestría de Derecho Constitucional en la Universidad Rafael Aldívar, yo participé en un ensayo, y cuando estaba haciendo el ensayo yo tenía una vocecita que me estaba diciendo, no, te van a poner cero, te van a criticar por lo que estás diciendo, ¿okay? Pero la base de lo que tenemos hasta ahorita, y esa Constitución, ese primer Tribunal Supremo Electoral, lo voy a decir, fue una situación que provocó Efraín Ríos Montt y remató Mejía Víctores, que fueron presidentes de factos militares, que todo el mundo le echa basura a todo lo que es militar, pero ellos crearon eso. El problema es que después todos los gobiernos civiles consecuentes se fueron, y no estoy diciendo que mal, los gobiernos tienen que ser civiles, pero todo lo demás lo fue degradando, ¿verdad? Todos los presidentes, todos los congresos que hemos tenido ha ido degradando. Entonces eso es como tenés una buena imagen del principio y ahorita la tenés acá. Claro, y todo lo podemos ver. O sea, de los cambios, regresando a tu pregunta original, los cambios a la Constitución, creo que sí deberían de haber cambios, pero hay que saber en el momento que hay que provocar los cambios. Definitivamente, totalmente de acuerdo contigo. Y entonces, para que estos cambios que ustedes proponen se den, ¿qué se necesita? Reformar la ley electoral. ¿Ok? Eso es lo primero. Ya. Aquí, esta ley es la más importante que hay que reformar ahora. Okay. Y si te das cuenta, ahorita
hay, por medio de la CAME, que es la mesa técnica para las propuestas de la reforma electoral, que es del Tribunal Supremo Electoral, y hay algunos diputados que presentaron el 8 de febrero una propuesta de reforma a la ley electoral. Hay dos propuestas engavetadas desde la legislatura anterior, y lo que estamos promoviendo nosotros como movimiento Reforma Electoral. Ahí esa es la línea que nosotros estamos. Estamos creando lemas en todo esto que estamos hablando y dichos, y uno que tenemos es que no podemos esperar que la clase política reaccione por nosotros en estos momentos. Tenemos que ser nosotros los ciudadanos. Y regreso al voto nulo. Esa fue la muestra del voto nulo. Lo que pasó en junio del año pasado, los políticos y la gente lo está relegando. Y ahí está la fuerza del antisistema. El antisistema no fue Arévalo, no fue el movimiento Semilla, sino que realmente fue el voto nulo. ¿Qué pasó después en la segunda vuelta? La historia ya la podemos contar. Pero ese termómetro del hartazgo de las personas llegó al primer lugar, ¿verdad? Entonces, claro, por ahí va la cosa. Definitivamente, si hiciéramos una encuesta, la mayoría de guatemaltecos diríamos que hay que cambiar a los políticos. Todos diríamos eso. Para lograrlo, hay que impulsar ideas como esta que estamos hoy conversando. Nosotros los ciudadanos, con una propuesta que nos favorezca a los ciudadanos y no al sector político actual. Unas últimas palabras, Miguel. Yo le quiero decir a las personas que van a ver esta entrevista y el alcance que tiene tu canal y en las plataformas digitales, es que tenemos que, yo tengo un lema, que yo digo, démosle la vuelta a Guate. Y darle la vuelta a Guate es precisamente hacer las cosas como diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Qué es eso, Giovanni? Y ahorita que estoy sentado aquí en tu noticiero, en tu plataforma, en tu foro, si tú encendés la radio de tu carro en la mañana, 7 de la mañana, 8, y escuchas las entrevistas, oís a ex vicepresidentes que los están entrevistando, mirás a exdiputados que estuvieron 3, 4 legislaturas ahora en plataformas queriendo generar opinión, y yo lo que le digo a la gente es, vamos a seguir escuchando eso, ¿verdad? Tenemos que darle la página la vuelta, y hasta en eso tenemos que identificar nosotros que hay un monopolio de la difusión y de la emisión del pensamiento y de las nuevas ideas. En el movimiento de reforma electoral, lo que vamos a ir a todos los lugares a donde nos inviten, aunque estén pintados de cualquier color, pero lo que nosotros queremos es que generemos el espacio nosotros los ciudadanos. No buscar que nos den el espacio, sino que nosotros generemos el espacio y que empujemos esta propuesta de la reforma de la ley electoral firmando. Eso es lo que estamos buscando. Estamos recaudando firmas. No es dinero, no estamos dando nada a cambio, sino que lo único que estamos haciendo es que tenemos una propuesta y le estamos diciendo a la gente que cambie de chip y que empecemos por un punto específico. Y ese punto es cambiar a la clase política. Eso es. Definitivamente. Un cambio radical de mentalidad y de acción. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Radical. Hemos estado hablando acerca de una reforma a la ley electoral y como piedra fundamental de poder cambiar a la clase política, que la mayoría estaremos de acuerdo en que hay que hacerlo. Está con nosotros Miguel Balcells. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, Giovanni, aquí contento. Siempre digo que estoy contento porque te voy a decir, haciendo esto y todo lo que hago en mi vida personal y profesional, pero esto me da mucha felicidad y me da un buen ánimo, porque te cuento que yo empecé a emitir opinión en pandemia y después hablamos de varias cosas, ya te dije el voto nulo y ahora estamos en el movimiento de reforma electoral, pero la felicidad que me da esto es que ha sido un crecimiento orgánico y que no ha estado alrededor de lo que estamos acostumbrados los guatemaltecos, ¿verdad? A un liderazgo, a una posible candidatura o a formar un partido político. Estamos en otra sintonía totalmente, que es el movimiento de reforma electoral. Excelente. Y cuéntanos, ¿cómo se originó y cuáles son los objetivos de este movimiento de reforma electoral? Sí, como hemos estado conversando, nosotros en el movimiento de reforma electoral somos ciudadanos comunes y corrientes, ¿verdad? Hay de todos los estratos sociales, de todas las ocupaciones, de todas las profesiones. ¿Cómo debe ser? Como debe ser,
te puedo decir de que ahorita la estadística de todas las personas que yo conozco que ya están involucrados en el movimiento, tal vez un 2 o 3% me conocían a mí de antes, ¿verdad? Parientes, amigos, socios, y de ahí el 95%, pongámosle, son personas como tú, que me conociste a través de mis transmisiones y de todo lo que estaba hablando. Y el movimiento se está generando y está bien, se está volviendo grande. Y eso da representatividad, lo que acabas de decir. Sí. Porque es los distintos sectores buscando hacer un cambio. Correcto. Aquí hemos estado recibiendo intenciones de colaboración, de recolección de firmas, de varios estados de los Estados Unidos, de compatriotas migrantes, pero una cantidad impresionante. Estamos trabajando para recoger esas firmas digitales. Y de los departamentos de Guatemala y de los centros urbanos de Guatemala. Esto ha sido complicado, porque nosotros no estamos montados en una organización institucional, sino que lo que está pasando es de que hemos ido captando la atención de las personas y hemos logrado identificar cómo lograr hacer equipos y hacer esto más grande. Claro. Me preguntabas, nosotros tenemos una página web que es la www.movimientoreformaelectoral.gt. Okay. En esa página web es donde empezamos nosotros a que la gente conozca, o sea, la socialización de la propuesta. Y ahí en esa página la gente va a poder ver que tenemos 7 puntos básicos de propuesta de reforma a la ley electoral. De los que me recuerdo ahorita, porque a veces se me hacen bolas, pero son solo 7. Estamos hablando de reformar la efectividad del voto nulo, porque creemos que eso es importante. Que pueda ganar el voto nulo en una elección. Sí, y eso, la respuesta fácil es, no se vuelve un vicio, sino se vuelve un cuco para los políticos. Claro. Me tenés que poner buenos candidatos, si no te anulo la elección. Claro. ¿Verdad? Hay que levantar el estándar de las candidaturas. Tenemos el voto en el extranjero, que estamos proponiendo extender el voto en el extranjero también para diputados del Estado Nacional. Creemos que eso es importante. En España pasa eso. Todos los españoles que radican fuera de España no pueden votar por los parlamentos de las comunidades, pero sí votan por el Senado o el Parlamento General, si lo queremos ver así, de España. ¿Verdad? Como el tema de los diputados nacionales, que creemos que también es un vicio, pero en lo que están, que los hermanos migrantes puedan incidir en las decisiones del Congreso votando por diputados también. Así como deciden en la economía. Totalmente. Tenemos el tema importantísimo de los diputados con rostro, nombre y apellido, ¿verdad? Las listas nominales de diputados, que yo creo que eso es importantísimo. Que yo sepa por qué diputado estoy votando. Correcto. Y tener la fuerza como la tuvimos en junio del año pasado, quitarle $2 por voto a los partidos políticos, que se los quitamos en 1 millón de votos, por 2 les quitamos 6 millones de dólares, 2 millones de dólares le quitamos a los partidos. A todos los que votaron nulo, se convirtió en que no se pagaron $2 por cada uno. Ahora lo que estamos convirtiendo es que queremos eliminar el artículo de la deuda política. No más $2 por nuestro voto, para los políticos, para los partidos políticos, ¿verdad? Tenemos el tema de la campaña anticipada, y ahí básicamente lo que estamos haciendo es reforzando el artículo 35 de la Constitución, la libre emisión del pensamiento, en donde todos podamos hablar de política, podamos hacer oposición, con la única limitación que no llamemos al voto. Claro. ¿Sí? Es poner más claro el artículo, ¿verdad? Que porque vos hagas un libro en donde criticas cómo se ha manejado la economía de Guatemala y que haces una propuesta de cambio y que después quieres ser diputado, quieres ser alcalde, que no te diga la gente no, porque fíjense que Giovanni hizo un libro, ¿verdad? Hablando de política. Sí. En Estados Unidos gana el presidente de Estados Unidos y al día siguiente está empezando su campaña para reelección. Hablan de política y de su candidatura para dentro de 4 años, ¿verdad? Tenemos esos puntos y entonces en la página web tú llegas, miras los 7 puntos de propuesta de cambio, hay un botoncito en donde tenemos ya el proyecto de ley, que son 18 artículos. Ahí ya puedo yo como ciudadano entrar, descargarlo y leerlo. Correcto. Son 18 artículos que al final de cuentas son 7 cambios sustanciales a la ley electoral. Okay. Uno importantísimo, Giovanni, que no te lo había mencionado, es hacer públicas todos los plenos del Tribunal Supremo Electoral. Que cada vez que se reúnan, el pueblo pueda verlo. Que tú puedas llegar, tenés una red social, puedes levantar un en vivo y que estén sentados los 5 magistrados debatiendo sobre presupuesto, decisiones sobre expedientes, que sea abierto. Porque la ley actual, a las personas que no lo han leído,
dice que las sesiones del Pleno son públicas solo en época electoral. ¿Sí? Entonces tenemos un radio de 6, 8, 9 meses, pero ellos están 5 años ahí sentados. Claro, claro. Entonces, no hay transparencia. No queremos que nos vuelvan a robar 140 millones de quetzales con un sistema que valía 1 millón, ¿verdad? Que eso no se ha esclarecido. Eso es una modificación que es posible, que es lógica. Nosotros los guatemaltecos queremos que las instituciones sean abiertas, que no pase nada fuera del ojo público, porque nosotros ya degradaron tanto la credibilidad de las instituciones que nosotros tenemos que volver a creer en las instituciones, y la única forma es que sean transparentes. Entonces, lo que estamos ahorita, estamos en una fase secundaria de socialización, que la gente conozca, o sea, cuando vaya a firmar la hoja de adhesión al movimiento, sepa para qué está firmando. Claro. Que no es lo que está pasando en las demás propuestas que estamos viendo en el ambiente ahorita. Tú solo escuchas la que propusieron, y si ese día no encendes el canal del Congreso, no sabes ni qué artículos y todo, no sabes cómo encontrar la página del Congreso donde está el proyecto de ley. Entonces nosotros decidimos ponerlo en la página web para que lo pudieran, y entonces adherirte. Y estamos en todas las redes sociales, ¿verdad? Estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook, ya no solo mis personales, sino que el Movimiento de Reforma Electoral, que lo hemos abreviado en el MRE, Okay. está en todas las plataformas digitales. Y lo que estamos buscando es que las personas se contagien de ese entusiasmo ciudadano, que dejen de ser habitantes del país, o sea, no solo estar en un metro cuadrado parado, sino que nos volvamos ciudadanos, en donde utilicemos ese metro cuadrado donde estamos parados para realmente incidir. Claro. Y el final del camino, Giovanni, es llevar esta propuesta al Congreso de la República, que la recepción del presidente del Congreso de la República, y que esta propuesta sea agendada, pase en la primera lectura y que sea remitida a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República, en donde van a llegar muchas propuestas de reforma. Como te lo vuelvo a decir, va a venir una del Tribunal Supremo Electoral, que es de la CAME, hay otro conglomerado ahí social que llegaron unas personas a dejar otro, hay otros congresistas, hay 2 que están dormidas desde la legislación pasada. Pero nosotros lo que queremos hacer es que realmente nosotros contribuyamos, incidamos y fiscalicemos al Congreso para ver si realmente van a hacer los cambios que realmente necesita la ley electoral. Claro. Y un ciudadano que nos esté viendo y que dice yo quiero apoyar al movimiento de reforma electoral, ¿qué puede hacer? ¿Qué debe hacer? Abocarse al movimiento. Tenemos la página web, ahí está, hay una hoja en donde capturamos los datos de las personas, en donde nos pueden escribir por un correo electrónico y decir, mira, yo soy de Cobán. Nosotros no tenemos recursos. Claro. Entonces lo que estamos haciendo es eficientando la generación del entusiasmo alrededor del movimiento para que la gente nos ofrezca recaudar firmas en Cobán. Que el liderazgo del interior, que el liderazgo de todas partes promueva las... Es el ejemplo, pongo Cobán, entonces supongamos nos escribe al movimiento un Miguel Balcells de Cobán, y entonces a Miguel Balcells de Cobán le contestamos y le decimos gracias por estar involucrado en el movimiento, le mandamos las herramientas de recolección, que básicamente es un PDF del formulario que él lo imprime en su impresora, nos contribuye con sacarle fotocopias, ¿verdad? Cuando esté recaudando las firmas, puede estar con su teléfono, con la página abierta y decirle, mira, estos son los 7 puntos, aquí está la reforma, ¿sí? Y la gente convencida a firmar, ¿verdad? Porque, te vuelvo a repetir, el problema que hemos tenido los guatemaltecos es que hacemos nuestra acción política ciudadana, la hacemos totalmente desinformados. Yo te puedo asegurar, Giovanni, que el 99.9 de personas que fue a votar en las 2 rondas electorales el año pasado no conocían los planes de gobierno de los candidatos. Así es. ¿Verdad? TikTok, este ladrón, esta ladrona, este hizo y todo. Entonces la gente emocionalmente toma esa decisión de ir a votar. Entonces aquí en el movimiento no solo es promover las reformas, sino que es promover, cambiar la actitud del ciudadano, que sea un ciudadano más consciente, y con eso le demos la vuelta a la toma. Claro, y no se trata solo de que nos quejemos, sino de que hagamos algo, acciones. En este video van a aparecer el sitio web y las distintas redes para que usted como líder allá donde nos vea, motive a la gente en su círculo de influencia
para que apoye este tipo de iniciativas que es ciudadana y que es lo que necesitamos. Los ciudadanos que estamos hartos de muchas cosas, actuemos, accionemos, hagamos algo. Correcto. Unas últimas palabras, Miguel. La invitación a la gente que conozca el movimiento, que nos conozca a nosotros. El domingo estuve en el obelisco de la ciudad de Guatemala, conocí a bastantes personas que me han venido siguiendo y que ahorita no solo venían de mis redes sociales, sino que ahorita están motivados por el movimiento de la reforma electoral, y que sepan la gente, las personas, los ciudadanos de este país, que sí nos la podemos creer. Y lo que tú dijiste, Giovanni, no solo hablar. Yo miro ahí una persona que tiene 30 años, un programa de opinión, y que ahí ha llegado a hablar un montón de gentes que han propuesto recomponer Guatemala, y no ha pasado nada. Porque de estar sentado en un lugar así como ahorita, y después no tener la acción, entonces no provocamos absolutamente nada. Así es. Y eso nos estamos acostumbrando los guatemaltecos. Sí, y en las redes sociales ahí sí todos somos machos y aguerridos y decimos y todo. Pero yo en mi actuar, como representante del movimiento Reforma Electoral, desde que empecé a emitir opinión, por ejemplo, yo hablé del centro de gobierno, analicé el acuerdo gubernativo del centro de gobierno, lo confronté con la ley del Ejecutivo, con la Constitución, vi las funciones del centro de gobierno, del comisionado ese o el director del centro de gobierno, que sabe por dónde anda, y yo dije, esto es contra de todo el esquema y la estructura del Ejecutivo y es inconstitucional. Cuando llegué a esa conclusión, hablé con otros 2 compañeros abogados, porque hay que firmar para una inconstitucionalidad general de ley, tienen que firmar 3 abogados. Okay. Un domingo me llegué a desayunar con uno y el otro me fui a comer unos chicharrones con él, pero le saqué las firmas, les expliqué. Claro. Y ese domingo estaba presentando yo la inconstitucionalidad general de ley. Si ustedes revisan, le dieron trámite, fue la única inconstitucional que se le dio trámite y después se quedó sin materia porque disolvieron el centro de gobierno. Pero yo pongo ese ejemplo porque ese es el No vicio. solo hablar, sino venir y actuar y hacer. Ese ha sido el vicio. Ese ha sido el vicio. Entonces, el movimiento de reforma electoral nos está dando la oportunidad de decir, detectamos este problema, el problema es la clase política. ¿Cómo lo podemos solucionar? Mejorando las reglas del juego, que es la ley electoral de partidos políticos. Y no solo vamos a hablar, sino que tenemos una propuesta, la vamos a apoyar con nuestra firma y la vamos a llevar al Congreso. Y entonces la gente, siempre hay negativismo. Ay, los del Congreso no van a hacer absolutamente nada. Bueno, esa es la responsabilidad de los congresistas. La responsabilidad de nosotros es actuar. Claro. Y tenemos que ir haciéndolo progresivamente. Después de la ley electoral, tienen que haber otros cambios. La ley de comisiones de postulación. Ahí tenemos una materia que queremos proponer. Ya estamos trabajando en una propuesta, pero no tenemos la fuerza por el momento. La fuerza, este paso inicial. La fuerza nos la tenemos que ir dando todos. Totalmente. ¿Verdad? La base de la fuerza es que los ciudadanos nos unamos y hagamos algo. Correcto. O sea, no solo es cada 4 años ir feliz con la familia y estar feliz y tomarse una foto y levantar las redes sociales, ya fui a votar. ¿Por qué, Giovanni? Y concluyendo, para no extenderme con eso, las irresponsabilidades de los políticos, ellos nunca las han pagado. Los que hemos pagado las irresponsabilidades de los políticos hemos sido nosotros los ciudadanos. Entonces no podemos seguir poniendo en manos de los actuales políticos empezar las soluciones que realmente tienen que ser efectivas para nosotros. Entonces, como no hemos tenido esa respuesta positiva, ellos se quedarán con lo que ganaron, ¿verdad? O sea, ambición monetaria, excesos de poder, pero nosotros nos vamos a quedar con que realmente tenemos que reaccionar y que nos podemos conjuntar. Y eso, una de las pruebas es el movimiento de reforma electoral. Entonces, la invitación es apoyar, firmar, que confíen. Que confíen. A mí me pueden investigar. Yo nunca he ejercido una candidatura política. He tenido una consistencia en lo que hablo, ¿verdad? Yo no me desvié del voto nulo. Sigo hablando del voto nulo. Y esto es el resultado del voto nulo. Y hay otras personas que son políticos, hablaron del voto nulo y ahorita están haciendo su partido político. Y ese no es el camino. Ese es el camino
que se está decantando esos pobres liderazgos políticos. Y entonces si no cambiamos esto, vamos a llegar dentro de 4 años y vamos a tener que elegir otra vez por el menos peor. Y me surgió una duda ahorita que hablabas, y esa firma que haga un ciudadano solo se puede usar para presentar esto. Las hojas, ahí van a ver ustedes, las hojas tienen MRE, Movimiento Reforma Electoral, y va dirigido al presidente del Congreso de la República. Si nosotros estuviéramos, como ya escribió alguien por ahí, porque siempre hay gente malintencionada, dice no, que con esas hojas van a formar un partido político. Eso es, primero es ilógico, y es un comentario, voy a ser brusco, es un comentario tonto. Porque esta persona o estas personas que lo creen, tienen que informarse un poquito más, y esas firmas para formar un partido político tienen que ir en hojas de adhesión que son numeradas y que las da el registro de ciudadanos. Claro. Entonces nosotros no estamos haciendo eso, no estamos haciendo nada para formar un partido político. Es más, estamos ayudando para dentro de 4 años que surjan nuevas figuras políticas que de repente no están sentados a la par mía, ni que van a estar en el movimiento. Pero tenemos que allanar ese camino. Claro. Ya no podemos, si me permitís un minuto más, Dale. ¿Qué está pasando ahorita con el cambio de gobierno? La gente está esperando respuestas inmediatas y ya están empezando las críticas. Y esto iba a pasar con este presidente y con cualquiera que hubiera quedado, ¿verdad? No me estoy constituyendo en este caso en crítica, sino que ¿qué es lo que pasa? Pasó con todos los presidentes. Pero ¿y por qué? Porque las reglas del juego, para que lleguen los jugadores en el estadio que nosotros queremos que jueguen y metan los goles que nosotros queremos, tenemos que cambiar el reglamento. Aquí estamos cambiando el reglamento de la FIFA para que mejoren los partidos en los estadios de todo el mundo. Aquí estamos mejorando las reglas del juego para que llegue Messi, Mbappé, todas las estrellas de la política lleguen a la cancha para que nosotros podamos pagar un ticket, y ese ticket va a ser ir a votar por esos políticos. Entonces le estamos allanando el camino a personas que ni siquiera nosotros conocemos. Claro. ¿Verdad? Aquí estamos haciendo el chance de manera voluntaria, comunitaria, y vamos a favorecer a alguien, no lo conocemos. De repente esa persona hasta ahorita va a cumplir 18 años, ¿verdad? No lo sabemos. Claro. No nos interesa saberlo. Lo que nos interesa es cambiar las reglas del juego con lo que queremos realmente los ciudadanos, buenos políticos. Y muy buena la analogía. Ya lo saben, involúcrense, hagamos un cambio como ciudadanos. Que Dios los bendiga.